Buenas noches, mi nombre es Alejandra Pastore y soy la gerente de información médica del laboratorio Gador. En nombre de Gador les quiero dar la bienvenida a este evento científico y agradecerles a todos la presencia esta noche aquí. Es un placer para mí en el día de hoy presentar al doctor Andrés Mega, quien es médico psiquiatra, legista, ex psiquiatra forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y profesor universitario. El doctor disertará sobre un tema muy importante, que es la responsabilidad del psiquiatra, costos ocultos de la práctica clínica. Al finalizar la exposición del doctor, habrá un espacio para preguntas que ustedes pueden ir haciendo durante la disertación o después de la disertación en el chat de la plataforma web. Les agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes. Espero que disfruten la disertación. Andrés. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Alejandra Pastore, un placer esta invitación de Gador para poder estar cerca de los colegas y compartir algunas cositas y casos destinados, como siempre decimos, a la prevención, a la información, pero no al terror. El terror y el miedo son malos consejeros en el tema de responsabilidad profesional. Así que la idea es que en un formato lo más descontracturado posible y con el apoyo de Gador podamos dar una charla de servicios que resulte útil para ustedes y, por supuesto, para mí, para todos, lo más enriquecedor a veces es las preguntas de ustedes, los casos que quieran contar, que quieran proponer, así que avanzamos, ¿sí? Un poco la presentación tiene que ver con los costos ocultos de la práctica clínica. Porque claro, cuando hablamos de responsabilidad profesional, hablamos de situaciones en las cuales se pone en tela de juicio lo que los psiquiatras hacemos, nuestra misma formación, el empeño y el cuidado que destinamos a nuestros pacientes, y todo pasa a ser escudriñado bajo la óptica judicial, bajo la óptica de peritos, de abogados y otras personas con las que no querríamos encontrarnos, pero desgraciadamente a veces sucede que algo pasa y nos tenemos que encontrar. Entonces todo esto está destinado a la prevención, como dije, y a que todos ustedes tengan un ejercicio feliz y sin contratiempos, dentro de lo posible. Algunos datos narcisistas, uno siempre comenta las cosas que hacen. Quizás uno de los temas más importantes es estar conectado con sociedades americanas, específicamente con la Academia Americana de Psiquiatría y Ley, que es la que tiene las últimas tendencias en el mundo, diría, en juicios contra psiquiatras. Así que con esto estamos permanentemente actualizados e informados de lo que los abogados están haciendo con nuestros colegas del norte. Les agradezco a todos ustedes de estar presentes, en que han dejado consultorio, otras ocupaciones, descanso. Así que voy a tratar de ser lo más dinámico posible en esto, presentando también al capítulo al cual pertenezco y soy presidente, el capítulo de responsabilidad profesional de la Asociación Argentina de Psiquiatras, a la cual los invito a todos a asociarse y enterarse de nuestras actividades. Un viejo colega tanatólogo que me enseñó los secretos de la autopsia médico-legal durante muchas mañanas y tardes de domingos de muchos años, me decía: Andresito, las cosas las tenés que decir con seriedad pero sin solemnidad. La solemnidad mata a la gente y es aburrida, con lo cual coincido 100%, así que yo trato de ser poco solemne y poco acartonado en las presentaciones y pasar un buen rato. Vamos a estar una hora más o menos, es lo que la gente técnica me ha informado, así que voy a tratar de limitarme al horario y poder estar atento a las preguntas de todos ustedes. Esta fue mi última conferencia, creo que fue un poco aburrida, voy a tratar de ser un poco más dinámico y ponerle un poquito más de onda. Un maníaco tenía ahí parado que se paró. Y siempre recuerdo y saludo con mucho cariño a mi maestro, el doctor Robert Simon, quizás el mejor psiquiatra forense de todos los tiempos en Estados Unidos, pero esencialmente un pedagogo brillante, un escritor notabilísimo que me honró con su amistad en sus últimos años de vida y que escribió incansablemente sobre la responsabilidad de los psiquiatras.
tal vez la primer pluma a nivel internacional, y no quiero exagerar, en cuanto a todos los cuidados y medidas que tenemos que tener los psiquiatras para no ser demandados y para tener una práctica al mismo tiempo que ayude a nuestros pacientes. En una de sus oportunidades me invitó a su casa en Potomac y ahí tenía en su consultorio las fotos de las tapas de todos sus libros con una producción bibliográfica increíble. Bueno, un hombre notable al cual le quiero rendir homenaje en este momento y que vale la pena leer. Y los Cadillac en un viejo disco, escribían Yo te avisé. Y precisamente Gador, en el año 2016, auspició en APSA una mesa redonda de telepsiquiatría, ¿sí? 27 de abril del 2016, hace más de 4 años. Y empezamos a hablar de telepsiquiatría y de lo que se hacía en Estados Unidos con la telepsiquiatría, especialmente dedicada a los lugares alejados de población, y hay una cantidad de pacientes que normalmente no podrían acceder a una consulta presencial, y expliqué todo, expliqué inclusive cómo es la telerreceta electrónica en Estados Unidos, y mis colegas se quedaron mirando con esta carita. ¿Qué? Es decir, como una realidad muy lejana, muy impensada, que nunca iba a llegar acá y que era una cosa exótica de los norteamericanos, como esas hamburguesas de 5 pisos, etcétera, etcétera, que obviamente acá no gustan, pero resultó ser que los tiempos cambiaron y la Mona Lisa ya no está así en el Louvre, sino que está con barbijo y sacándose una selfie. Esto es un símbolo de que los tiempos han cambiado y que nosotros, los psiquiatras, también tenemos que cambiar, porque los tiempos no solamente son difíciles, sino que vienen peor, sobre llovido, mojado, y con complicaciones hasta que no salga esta bendita vacuna, que implican, de hecho, profundos cambios en nuestra vinculación social, laboral, de todo tipo, pero especialmente en lo que tiene que ver con el contacto con nuestros pacientes. Y por eso hoy quiero hablar también de los costos ocultos, todo esto que vemos como si estuviéramos a nivel del agua viendo la superficie, una pequeña comparativamente formación de hielo que es una enorme masa por debajo del nivel del agua. Y de esto, puntualmente, evitar situaciones, por un lado, de estos costos ocultos que impliquen gastar una cantidad de dinero en abogados, esperemos que no tanto como esto, ni hablemos del dólar, pero esencialmente el otro costo oculto es el síndrome judicial del médico. Es decir, el síndrome judicial de ese psiquiatra que se le hace una demanda por una situación relacionada con la responsabilidad profesional, antes mal llamada mala praxis, y que le amarga la vida, lo desalienta profesionalmente, le produce profundos cuadros depresivos, situaciones muy desafortunadas que aunque no tenga realmente culpa en lo producido, es escudriñado, es visto mal por colegas, por la misma sociedad, porque es un psiquiatra que está siendo sometido a una demanda judicial. Nadie lo quiere, y la idea de esta charla de servicios es que ustedes no tengan que pasar por este punto. Porque la telepsiquiatría llegó, está. Todos los que me están escuchando seguramente están sometidos tradicionalmente y habitualmente a tener que comunicarse a distancia con sus pacientes. Yo también. Pero ¿cuánto ven de sus pacientes? Y ven lo que este señor, con suerte, de la cintura para arriba, pero no ven todo el cuerpo, no pueden sentir su olor, no pueden tener lo que tenían antes con la presencialidad. Y esto nos resta y nos limita perceptivamente. Es mejor que nada, por supuesto, pero es peor de lo que teníamos. Y a esto tenemos que adaptarnos y ver cómo sacar el mejor provecho posible, porque esto de la telepsiquiatría, que en el 2016 lo contaba y me miraban como un bicho raro, ahora implicó que nos tengamos que tirar vestidos al agua, sin preparación, sin capacitación, empezando de nuevo y con toda esta cosa
que es molesta para nosotros porque nos cansamos más que antes, y es molesta también para nuestros pacientes porque no pueden expresarse con su psiquiatra con la familiaridad y la empatía que se desarrollaba en las consultas presenciales. De todos modos, como dicen los orientales, que son muy sabios, ellos tienen un ideograma con dos partes para poder describir una situación de crisis. La crisis para ellos es un peligro, como a veces también lo vemos los occidentales, pero también, y esta es la parte que nosotros no vemos, es una oportunidad. Esto lo había dicho Kennedy en su momento, pero bueno, lo dijeron los chinos mucho antes. ¿Y una oportunidad para qué? Para ser mejores profesionales, mejores psiquiatras, saber cuidar más, generar una adaptación en todos nosotros que nos permita desarrollar un ojo clínico y una visión que a veces no teníamos completamente en cuenta, porque lo más fuerte que tenemos, y tal vez este es el mensaje más importante de esta noche, es nuestra relación terapéutica. Y lo más importante que tenemos es este encuentro entre el psiquiatra y su paciente, donde como médicos vemos cosas que los psicólogos y otros profesionales no ven. Es decir, tenemos una visión panorámica, mente y cuerpo, y podemos encontrar con, diría yo, por nuestra formación, por nuestra capacitación, una cantidad de signos, síntomas y diagnósticos que otros profesionales, por una formación más limitada, no pueden. Y esta es nuestra fortaleza, y esto es a lo que nosotros tenemos que asirnos, y al mismo tiempo diría, adelantando algunos conceptos, es la mejor prevención de una situación de responsabilidad. ¿Por qué? Porque nuestro paciente puede entender que nosotros cometamos errores, pero si sabe nuestro paciente que nos esmeramos, que lo cuidamos, que hicimos lo mejor posible y que aún así nos equivocamos, nuestro paciente va a entender. Por el contrario, si ve desinterés, apatía, aburrimiento en el tratamiento que estamos llevando y cometemos errores, la tolerancia de nuestro paciente será completamente otra. Por eso, más que nunca hoy día hay que cuidar la relación terapéutica. Relación terapéutica que en un momento de tanta incertidumbre como estamos viviendo en nuestro país, y no hace falta que abunde sobre esto, implica, vamos a salir, vamos a subir. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos a subir? Digamos, con este contexto. Bueno, en este momento en que no hay seguridades, quizás nuestro mejor rol de terapeutas y de psiquiatras es tratar de darlas en un momento en que todo es confusión y que todo es desesperanza. ¿Para qué? Para evitar tener que caminar por los pasillos de este lugar. Para los que lo conocen, es el Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, lugar sede de la Corte Suprema de Justicia y lugar donde trabajé durante muchos años haciendo o transitando la otra vereda de la profesión médica, que es la relación como perito judicial con el quehacer de mis colegas médicos y tratar de entender y ponerme en su cabeza cuando me tocaba leer y verificar expedientes en los cuales la conducta de un médico era reprochada en este contexto. ¿Y cuáles serían, en esta presentación, cuál sería la actitud principal que hoy día, siglo XXI, tendríamos que tener los psiquiatras para prevenir situaciones de responsabilidad profesional? ¿Cuál sería la actitud que no, por eso puse un pulgar para abajo, que no deberíamos tener? Precisamente esta, la retratada por nuestro genial Quino, perdido y del cual falleció hace unos días, que es una gran pérdida para todos, pero mostraba el paternalismo médico, la situación en que el médico está por encima de todo y tiene todas las respuestas y al cual no se le puede preguntar absolutamente nada. Bien, este paternalismo médico no existe en la cabeza de nadie, y si alguno pretende todavía practicar este paternalismo médico, no le va a ir bien, porque esto es otra cultura distinta a la que en una época caracterizó a la medicina mundial y también a la medicina argentina, obviamente. La actitud que sí tenemos que tener con nuestros pacientes como psiquiatras
que nos va a conducir al éxito y que nos va a liberar de dolores de cabeza es lo que los abogados definen como el affectio societatis. ¿Qué quiere decir affectio societatis? El afecto en la sociedad, es decir, entender que vos, paciente, que viniste a mi consultorio y confías en mí, ya iniciaste una relación en la cual hay un principio de cooperación y yo, psiquiatra, a vos, mi paciente, me comprometo a darte lo mejor de mí, pero en una tarea de sociedad donde vamos a compartir con un nivel de franqueza y sinceridad todo lo que pasa. Y donde yo te voy a poner en el nivel más claro posible lo que estoy haciendo con vos, y vos me vas a retribuir de la misma manera contándome tus pensamientos, tus expectativas y tus frustraciones respecto al tratamiento. Esto es lo que conduce a un tratamiento exitoso hoy en día y ninguna otra cosa diferente. ¿Por qué? Simon decía, mi maestro que presenté al principio, decía que si vos querés ser libre verdaderamente tenés que conocer la verdad. Eso lo dice el Evangelio de San Juan. Y en cierta medida el Código Civil Argentino, artículo 20, dice, señores médicos, señores profesionales de la salud, tienen que conocer las leyes que rigen el ejercicio de su profesión, no toda la ley, las leyes que tienen que ver con la medicina, con la psiquiatría. No puede ser que no las conozcan, y esta expresión dice, no sirve de excusa que ustedes digan yo no soy abogado y no conozco la ley. La deben conocer, lo dice el Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve de excusa nunca. Por eso insisto en que hay que conocer la ley. Para no hacerle una fiesta a nuestros amigos abogados acá retratados, después de haberle ganado un juicio a un profesional de la salud. ¿Por qué? Si cualquiera de ustedes sale a la calle a manejar, y supongo que en el auditorio habrá varios conductores, me parece medio obvio que todos conocerán qué significan estas señales. Todas señales correspondientes a tránsito, todas señales que ustedes ven todos los días. Si se las tomaran en forma diferente, ustedes entenderían de qué trata cada una de estas. Entonces, ¿cómo es que algunos psiquiatras no conocen todavía el texto completo de la Ley de Salud Mental a 10 años casi de su sanción? ¿Cómo algunos colegas psiquiatras no conocen la Ley 26.529 del 2009? O sea, estamos hablando más de 10 años, 11 años ya cumplidos, que trata de todos los derechos que tiene el paciente que viene a nuestro consultorio. Si un juez los ve y les enumera los artículos de la ley de derechos del paciente y ustedes dicen que no la saben, se les va a reír. Entonces sería bueno conocerla, ¿sí? Porque hoy en día los cambios culturales y legales que tienen que ver con la salud implican que ustedes tienen que manejarse sí o sí con un consentimiento informado cuando inician el tratamiento con un paciente. Al final de la presentación van a tener uno y lo vamos a compartir y lo van a tener que decir tranquilo, van a tener toda la información que ustedes necesitan. ¿Por qué necesito un consentimiento informado? ¿Por qué no puede ser verbal? Porque la ley que acabo de mencionar de derechos del paciente implica que toda operación o todo procedimiento médico que implique riesgo necesita un consentimiento escrito. ¿Y si yo no hago nada riesgoso? ¿Cómo que no? ¿Prescribís medicamentos? Sí. Bueno, la prescripción de medicamentos puede llevar a una situación de riesgo de vida de tu paciente, ¿sabías? Entonces, por eso es necesario un consentimiento informado. Y la pregunta que a veces causa temor, ¿qué quieren los jueces de los médicos? ¿No? Había una mujer que decía, famosa actriz, que decía, ¿qué pretende usted de mí? Bueno, los jueces quieren algo bastante sencillo. Si tomamos a alguien como paciente, obviamente necesitan que los cuidemos, que no nos desviemos de esta obligación de cuidado que asumimos, que no lo dañemos y que haya, y también que existe una obligación de medios y nunca de resultados. ¿Cuántos de nosotros en consultorio, en institución, en distintos lados, hemos tenido pacientes no respondedores pese a nuestro mejor esfuerzo? Todos tuvimos estos casos. Entonces, por eso, como los jueces saben
que la ciencia avanzó y mucho, pero que a veces, con el mejor esfuerzo, aún no es suficiente para sacar adelante a un paciente. Por eso los médicos, los psiquiatras, tenemos la obligación de usarlo mejor, pero no tenemos una obligación de resultados finales en este punto. Voy a repasar muy rápidamente algunas cosas legales que ustedes deberían conocer sí o sí, lo mínimo para la cartera de la dama y para el bolsillo del caballero. En primer lugar, saber que este es el principio de todo el trabajo que hacen ustedes y que me están escuchando esta tardecita, que se llama locación de servicio. ¿Qué es una locación de servicio? Yo voy a ver al psiquiatra A para que me trate y convengo con él en que me va a tratar, él se compromete a dicho tratamiento y por los servicios que él me da, yo le retribuyo ese servicio en dinero. En la misma situación, no se depriman que un plomero, un albañil, un electricista o lo que sea, porque es un contrato consensual entre partes, ¿sí? Y esto es el principio de nuestra relación terapéutica con los pacientes. ¿Cuánto duraba antes de la reforma del Código Civil? 10 años. Por eso durante 10 años después de la última atención nos podían hacer juicio. Ahora esto se ha reducido a 3 años a partir del año 2015. Lo que no quita que entonces, durante 3 años después de terminada la atención, yo voy a guardar la historia clínica para que sirva de respaldo a las cosas que, a cualquier situación de demanda que pueda presentarse. Las obligaciones que tenemos, y lo dije recién, es la regla de los 4D. Una relación terapéutica implica un deber de cuidado, que no se produzca una desviación de ese deber, que no se produzca un daño como producto y que no se relacione directamente con la desviación de ese deber. Lo mismo que mencionaba anteriormente, puesto de otra manera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nuestra responsabilidad profesional en el ámbito penal, se habla de imprudencia, negligencia o impericia. Estos términos tienen que ser muy familiares para todos, ¿sí? Imprudencia es ir más allá de lo aconsejado, la negligencia es no cumplir con todas las obligaciones y la impericia es no saber hacer, ¿sí? Entonces esto implica, puede ser multa o inhabilitación si hay un daño en el cuerpo o la salud, pero si hay un abandono de paciente que uno pone en peligro la vida de salud de otra persona, por ejemplo, me fui a un congreso, tengo un paciente grave y no lo derivé a ningún colega que lo atienda. Esa podría ser una situación de abandono. Si a esta persona se le produce algún tipo de peligro en primer lugar, o si hay un grave daño en el cuerpo o la salud, o si ocurre la muerte, hay penas que pueden llegar hasta los 10 años de reclusión o prisión. No es ningún chiste, ¿sí? Ha pasado en muy pocas oportunidades, pero ha pasado. Tenemos que guardar secreto profesional, porque somos muy charlatanes los psiquiatras, y entonces es importante saber que no hay que revelar información del paciente, ni aún delante de un juez, salvo que exista una justa causa al efecto. Por supuesto, muchas veces hemos realizado certificados falsos, y estos certificados falsos son una desgracia. ¿Por qué? Porque producen un daño. ¿A quién le producen el daño? Al empleador, que cubre una enfermedad inexistente. Por eso es importante también abstenerse de estos certificados. Y por supuesto tenemos, los psiquiatras y los médicos en general, la situación de eximente de pena. Cuando hacemos una situación, o vamos a una situación que implica, por ejemplo, privar de libertad a una persona, pero para evitar un mal mayor, ¿sí? Y esto nos exime de pena a todos nosotros. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Quiero que tengan una idea del panorama del país número 1 en demandas contra profesionales de salud, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Los demandan a nuestros colegas norteamericanos por suicidio o intento de suicidio, reacciones con las drogas, diagnósticos incorrectos, una supervisión impropia o desarreglada de la evolución de ese paciente, internaciones innecesarias, relaciones con los pacientes que no son adecuadas, otras que no son especificadas, falta de confidencialidad y tratamientos incorrectos, ¿sí?
¿Y qué otras cosas se están demandando en estos momentos en Estados Unidos? ¿Sí? Por haberse contagiado COVID en el consultorio. Tengo un boletín semanal que me llega y que en estos momentos se están demandando a médicos en general y a psiquiatras también, donde algunos pacientes dicen, fui al consultorio y me contagié COVID. Indemostrable, pero los abogados se lanzan a la aventura. Por no haber diagnosticado correctamente a distancia el riesgo suicida. Claro, te atendí por telepsiquiatría. Sí, bueno, pero tendrías que haberte dado cuenta que el paciente tenía tendencia suicida. Y por no haber advertido a distancia los efectos colaterales de la medicación. Es decir, es un sistema hecho con múltiples empresas destinadas a hacerle juicio a los profesionales de la salud en Estados Unidos porque da mucho dinero eso y hay mucho dinero en juego. No es tanto así la situación en la Argentina. Pero esto es para poner nuestras barbas en remojo y ver qué cosas están pasando. Mientras tanto, ¿qué pasa en Argentina? ¿Cuáles son las demandas más importantes en Argentina? En Argentina las demandas más importantes pasan por la tentativa o por el suicidio consumado, por los efectos colaterales de la medicación, de los cuales hay muchísimos ejemplos, y por la internación involuntaria en tiempos de la Ley de Salud Mental, que hace un escrutinio muy severo y muy desarreglado de las razones por las cuales los psiquiatras internan pacientes. Por eso, fundamental y esencial, es muy importante que uno, cuando produce la internación, justifique y clarifique con exceso, si puede, las razones por las cuales este paciente no puede estar ambulatoriamente, representa el llamado riesgo cierto e inminente y hay que internarlo sí o sí. Vamos a los casos clínicos puntuales, pero antes de eso les estoy mostrando la cabina de un avión que me remite a mi amigo el comandante Juan Romanella, ex comandante de Aerolíneas Argentinas. Y lo que están haciendo estos pilotos aquí están chequeando que todo funcione bien antes de despegar. Esto es una rutina. Y utilizo esta imagen para decir que cuando vamos a trabajar, nosotros como psiquiatras, también tendríamos que chequear un equipo básico de situaciones y actitudes que tenemos que tener listas para evitar estas cuestiones de responsabilidad. Por ejemplo, estoy trabajando con el consentimiento informado, lo estoy usando, estoy conociendo la ley a la que tengo que dedicarme, estoy manejándome con una historia clínica que puede ser escrita o puede ser digital, estoy actualizándome de la mejor manera, de modo tal de ofrecerle a mi paciente el último conocimiento científico en lo que se está haciendo actualmente. Y 3 últimos detalles. ¿Qué pacientes puedo tratar? ¿Debería yo hacer un screening y seleccionar a pacientes con los cuales puedo trabajar y otros pacientes que prefiero, por distintos factores, derivar a otros colegas? Esta es una primera pregunta interesante. La segunda pregunta, cuando tengo dificultades, ¿estoy yo puntualmente interactuando con colegas y haciendo interconsultas en temas que me resultan difíciles de resolver para tener una segunda calificada opinión? Y en tercer punto, ¿cómo está mi salud? Yo me estoy chequeando, tengo un médico que me atienda, me estoy haciendo controles periódicamente de manera tal de vigilar mis valores de laboratorio, mi salud en general, mi cuerpo y mi mente, digamos, estoy haciendo algún tipo de terapia que ayude a aliviar la cantidad de historias y conflictos que recibo cotidianamente. Bueno, esta es una buena pregunta, porque estos elementos también pueden llevar a una situación de burnout prematuro y de comisión de errores a consecuencia directa de este burnout. Entonces sí, ahora vamos a 10 casos clínicos, tenemos unos 20 minutitos más o menos para poder comentar 10 situaciones para que dejárselas, tal vez sin resolverlas por completo, sino dejarles la pregunta, ¿qué hubieran hecho ustedes en estas situaciones? ¿Sí? Avanzamos. Primera pregunta. Un médico psiquiatra que está ahora
trabajando, no está trabajando en consultorios, es el que está de espaldas, obviamente, sino que está haciendo medicina laboral, especialmente preocupacional, recibe a un paciente para una entrevista de chequeo antes de admitirlo en un trabajo. En esta entrevista ve al paciente ansioso, verborrágico, con marcada angustia, taquipsíquico, taquilálico. El paciente se franquea y habla más de la cuenta, tal vez en una entrevista laboral, y cuenta el mal momento que está pasando, la necesidad de su trabajo, sus conflictos familiares, etcétera, etcétera. El psiquiatra laboral, en lugar de derivarlo a un otro profesional tratante, bueno, se acuerda de su época en que hacía psiquiatría asistencial y extiende la consulta más allá de lo habitual, interesándose en el caso, y al final de esta consulta tiene unas muestras de una determinada medicación y se las da al paciente y le prescribe inicialmente cómo tomarlas y también le recomienda que vaya a ver a un colega que pueda asistir. El paciente se retira, el aspirante al trabajo se retira de la consulta y días después es encontrado inconsciente en su casa rodeado de las muestras que este psiquiatra laboral le había proporcionado. La familia, enterada de esto y vinculando este hecho con su entrevista laboral, decide iniciar una demanda al psiquiatra laboral por haber establecido una relación terapéutica y también por haberle suministrado medicación con la que protagonizó una tentativa suicida. La pregunta a partir de ahí es, ¿qué anduvo mal? What went wrong? Segundo caso, un psiquiatra también de muchos años recibe en su consultorio a una paciente centroamericana, primera consulta, le pide absoluta confidencialidad, y lo cual por supuesto le es garantizado por nuestro colega, y le dice que no lo va a ver por la obra social por la cual está hecha la primera consulta, sino que ella le va a pagar particularmente los honorarios y le pregunta si $100 por sesión que le pague personalmente estaría bien para cada consulta. El psiquiatra accede a esto y entonces acto seguido ella le cuenta de sus repetidos cuadros de ansiedad, de sus trastornos del sueño y de una cantidad de síntomas que él escucha atentamente y al final, en el curso de los últimos minutos de la entrevista, la señora comenta que ella es esposa de un famoso narcotraficante que está en la esquina y que tienen una persona secuestrada actualmente en el sótano de su casa. ¿Sí? Se retira del consultorio con una prescripción y nuestro colega se queda pensando qué hacer. En tercer lugar, otro psiquiatra está en tratamiento psicoterapéutico con una paciente relativamente joven que ha tenido un bebé y que ya está en tratamiento psicoterapéutico desde hace aproximadamente 2 años. Luego del parto, la paciente empieza con bruscos cambios de humor, con situaciones de insomnio, de irritabilidad, de desgano, apatía, y el psiquiatra repasando junto con los pacientes, con la paciente los síntomas que presenta, le hace un recorrido lo más didáctico posible a esta paciente y le dice que más allá que concurre a su psicoterapia y que anda muy bien la relación terapéutica, llegó el momento en agregar al tratamiento una medicación antidepresiva por su cuadro clínico. Frente a esto, la paciente dice que ella no quiere recibir psicofármacos, que no quiere depender de ninguna manera y que querría seguir su tratamiento como venía hasta el momento, exclusivamente con un tratamiento psicoterapéutico. La pregunta que surge es ¿qué hacemos en este punto? En cuarto lugar, otro paciente que realizando tratamiento hace muchos años
con psicoterapia y con medicación, está ya prácticamente encuadrado en el seguimiento de nuestro colega en una depresión resistente. En el momento ha recorrido distintas opciones psicofarmacológicas con un resultado subóptimo, y entonces, siguiendo de acuerdo los cánones que se utilizan habitualmente en el tratamiento de las depresiones resistentes, decide agregar litio y así se lo comunica al paciente. Y el paciente le dice que, en rigor, quiere continuar con las alternativas disponibles en medicación antidepresiva, pero la opción de tomar litio y de tener que hacerse dosajes de litio periódicamente no resulta una opción, y se lo plantea así a nuestro colega en un momento determinado, ¿sí? Entonces, produciéndose una crisis en la reacción terapéutica. En quinto lugar, un paciente joven con una estructura dual, un paciente dual, es decir, un paciente con rasgos de psicosis, de un trastorno bipolar, con rasgos psicóticos, y también consumidor de drogas, protagonizó un intento de suicidio bastante serio y golpeó la ventana de su casa hiriéndose en ambas muñecas, ¿sí? Se justifica en ese momento la internación involuntaria, pero una hermana, que los padres están de acuerdo, pero una hermana que milita en una determinada ONG, se niega terminantemente invocando la ley de salud mental y que el paciente no debería estar internado, y se genera un determinado conflicto en el ingreso con el paciente. El psiquiatra cita a esta hermana y a los padres, explica que su hermano está en una situación de riesgo alto y que la bibliografía nacional e internacional indica una situación de internación, con lo cual se mantiene absolutamente negativa. Se le plantea que pueda verificar ella misma el ámbito de la internación, que es absolutamente el adecuado, y el psiquiatra realiza y utiliza herramientas actualizadas en evaluación de riesgo suicida, como esta que está aquí y esta que está aquí, que son las más actuales y más útiles en este punto, y se mantiene en esta situación de negativa de la internación porque entiende que su hermano va a salir más dañado por esta situación. La pregunta es, ¿qué se hace? Punto 6, la historia número 6, una paciente es egresada de una internación en medio de esta pandemia, es evaluada, se diagnostica que no tiene riesgo ni cierto ni inminente, y se le plantea que concurra a los consultorios externos de su obra social, y cuando llega a los mismos, los encuentra por este tema también de la pandemia, prácticamente desolados, con muy poca atención, y la empleada administrativa que lo atiende, que es la que está ahí sentadita, le dice que los psiquiatras están atendiendo por algo que se llama telepsiquiatría, y que no hay otra opción de atención presencial para ella, con lo cual no entiende, por empezar, qué le quiso decir, porque nunca tuvo una atención a distancia de ninguna naturaleza, y entonces entra a desesperarse, hace un cuadro de ansiedad y finalmente termina con su vida. ¿Qué es lo que se podría o debería haber hecho? Que anduvo mal. En la historia número 7, un paciente llega a una institución y desarrolla conductas violentas que por supuesto ya tenía en su casa, y el equipo profesional actuante decide utilizar una situación de contención de este tipo, no solamente obviamente practicada en el ámbito de la internación, con todos los protocolos internacionales en rigor y con la utilización de los elementos de seguridad absolutamente adecuados, y registrar todo en la historia clínica
con los ritmos de cambios y de aflojamiento de las contenciones de acuerdo al cuadro clínico, como indican todos los protocolos internacionales. De todos modos, hay una presentación de una determinada institución que plantea dudas acerca de si la contención física está autorizada y se puede utilizar en estos casos. Pregunta que queda flotando. En la historia número 8, un psiquiatra mayor, con un burnout realmente importante, separado, ya divorciado, viviendo solo, hace ya algún tiempo, decepcionado y con algún tipo de conflicto en su salud física y anímica, recibe una paciente muy atractiva y joven en el consultorio. La visión de esta paciente que viene a consultar porque a su vez también ha roto recientemente una relación afectiva, lo moviliza, pierde un poco los límites terapéuticos y empieza a citar en largas sesiones a esta paciente que llora y cuenta la separación de su novio y empieza a establecer una relación muy cercana físicamente, y empieza a comprometerse emocionalmente con ella y termina teniendo algún vínculo afectivo no adecuado a la terapia que estaba haciendo. En este punto, la prevención es el objetivo. Estas cosas pasan en Estados Unidos, quiero aclarar porque es un país que come muchas hamburguesas. No pasa en la Argentina, a ningún psiquiatra de la Argentina se le ocurriría involucrarse sexual o físicamente con una paciente. Pero por las dudas menciono, cosas que deberían usar los norteamericanos, que es mantener la neutralidad terapéutica, fortalecer la independencia del paciente, proteger la confidencialidad, obviamente obtener consentimiento informado, que lo hablamos varias veces, interactuar solo verbalmente con el paciente, no tener relación pasada, ni presente, ni futura con este paciente, preservar lo anónimo del terapeuta, proveer un setting consistente, privado y profesional, es decir, no tener una sesión al lado del río o en un café, y definir tiempo y duración de las sesiones. En la historia 9, una historia de prescripción, un colega recibe a una paciente depresiva que empieza a tomar una determinada medicación llamada de tipo genérico de un laboratorio no muy claro ni muy absolutamente conocido, pero que en la farmacia la receta inicial que el colega había realizado. Cuando la paciente le informa que su receta había sido cambiada, el médico dijo que está bien, que es lo mismo, si era más económico da igual, etcétera, etcétera. Y la paciente no solamente no tiene una buena evolución con esta medicación, que él francamente no conocía ni al laboratorio ni este principio comercial que le vendieron a la paciente, sino que se produce algo más que la paciente aumenta muchísimo de peso en poco tiempo, y el psiquiatra frente a esto dice, bueno, le indica alguna dieta, etcétera, etcétera, la paciente sigue tomando la medicación, sigue aumentando de peso y un buen día recibe una citación judicial en el consultorio donde lo imputan de lesiones gravísimas con el nombre de la paciente. Y el problema, cuando se entera y entra en profundidad con su abogado, se entera que esta paciente había aumentado muchísimo de peso y había desarrollado un cuadro diabético, una diabetes tipo 2, lo cual para el Código Penal es una enfermedad cierta y probablemente incurable. Esto es una enfermedad crónica hoy en día, pero que no tiene una curación conocida. Y ahí se genera un problema con el cual nuestro colega empieza a transpirar. Por eso los aspectos que hay que tener en cuenta antes de la prescripción son 10 puntos. ¿Cuál es el diagnóstico o la aproximación diagnóstica que quiero mejorar? ¿Qué patología comórbida hay? ¿Cuáles son las intervenciones complementarias?
¿Cuál es el mejor psicofármaco? ¿Cuáles los beneficios y los riesgos? ¿Cuál es la dosis que debería iniciar? ¿Tengo un consentimiento informado? ¿Cómo valorar tolerancia y efectividad? Y si necesito pedir alguna prueba complementaria antes de iniciar el tratamiento. Y la última historia es ¿cuánto dura la responsabilidad sobre el paciente? Ustedes conocen esta foto desgraciada de un hecho ocurrido en el Malva, donde murió un agente oficial de policía y murió un paciente descompensado psiquiátricamente. Y la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del psiquiatra? En esta circunstancia, la jueza decidió que había que allanar el consultorio del psiquiatra y rescatar los antecedentes clínicos. Y la pregunta que surge es, nosotros somos, toda la vida dura nuestra responsabilidad, ¿cómo establecer los límites frente a esto? Y los límites se establecen básicamente en cuanto al contrato terapéutico y a la actualización de la historia clínica. Si este paciente había abandonado el tratamiento y así quedó registrado en la historia clínica, se terminó la relación terapéutica y la alocación de servicios a la que hice alusión al principio de la charla. Con lo cual la responsabilidad había cesado y en este punto toda la responsabilidad recae sobre sus parientes más cercanos en cuanto a en qué medida ayudaron a conseguir un nuevo terapeuta, un nuevo psiquiatra y no recaer toda la responsabilidad sobre el psiquiatra anterior. Pero bueno, lo cierto es que en Estados Unidos, y acá este artículo es de la Argentina, existe, allá se aplica con mucha frecuencia la culpa invigilando. Es decir, en un lugar de Estados Unidos, en un supermercado, un paciente abandona su medicación de olanzapina varios días y concurre con un bate de béisbol a un supermercado y voltea toda la góndola de yogures a batazos, ¿sí? Con lo cual le llega al psiquiatra una cuenta de 22 yogures de vainilla, 15 de frutilla, etcétera, etcétera, una cuenta de los daños y del daño moral producido al establecimiento. Y allá se aplica el principio de culpa invigilando, es decir, la razonable supervisión que sobre una persona con problemas mentales, en este caso, debería haber tenido el psiquiatra en este caso. Ahora la pregunta es, ¿nos tenemos que llevar a nuestros pacientes a nuestra casa? De ningún modo, esto es una presunción. Pero ahí el principio utilizado por la jueza interviniente en el caso del Malva, al ordenar este allanamiento, y emitió una supuesta presunción de culpa de parte del último psiquiatra interventor. Tema para discutir y para seguir conversando. Para ir cerrando entonces, ya estamos medio en tiempo, 2 bonus track, como decía, para la cartera de dama y bolsillo del caballero. El primero de ellos, ¿qué pasa si lo llaman a declarar a tribunales? Si a alguno de ustedes lo llama a declarar a tribunales. En primer lugar, lo que tienen que hacer es conectarse con su abogado, ¿sí? Esto es, el abogado les va a decir en general la razón por la cual ustedes van a ser convocados es como testigos en relación a algún paciente que alguna vez pudieron haber tratado. Así que no tienen que ni transpirar, ni ponerse nerviosos, ni nada por el estilo, sino es simplemente su citación como testigos para explicarle al juez en qué ocasión trató a un paciente, por qué razón, cuáles son los motivos. Por supuesto, en el momento de la declaración como testigos, ustedes pueden optar por hablar o pueden ampararse en el secreto profesional. Esto depende de lo que ustedes consideren si existe justa causa o no para ello. La otra circunstancia más complicada por la cual pueden ser convocados a tribunales es si son imputados en una causa de responsabilidad profesional, donde ahí seguramente concurrirán con su abogado y con todos los elementos disponibles para poder hacer una buena declaración para explicar al juez qué pasó. Por favor, lleguen temprano, ¿sí? Traten de llegar media hora antes a la citación judicial. Está muy mal visto en el ámbito tribunalicio que ustedes lleguen tarde a una declaración. Vístanse como por una entrevista de trabajo, ni demasiado llamativos, ni tampoco muy casuales, sino la forma como ustedes irían a buscar trabajo a un lugar donde no tienen todos los conocidos, ¿sí? En forma correcta, como están
las chicas y los muchachos acá vestidos. No se olviden los documentos. Esto parece medio elemental, discúlpenme, no lo tomen a mal, pero han habido colegas que llegan a tribunales y no traen ni su documento, ni su credencial de médicos. Entonces generan una situación muy enojosa, muy complicada, porque pone al juez de mal humor, y no, les digo la verdad, no está bueno poner al juez que tiene el caso de ustedes de mal humor, así que no se lo olviden. Vayan preparados a esta reunión, no es, tómelo como un acto común y corriente, pero el estar preparado implica llevar los documentos médicos que ustedes consideren necesarios para apoyar la declaración de ustedes. Por supuesto, acá queda más que claro que no es posible hoy en día, siglo XXI, que ustedes digan, yo me manejo exclusivamente en el mundo analítico y no llevo la historia clínica del paciente. Bueno, esto va a causarle al juez, primero, mucha risa y en segundo lugar, mucho enojo. Así que lleven la historia clínica, por favor, que les va a ir mejor. El punto sexto es que sean profesionales. Ustedes son los doctores. Son los doctores, la doctora o el doctor que estuvo atendiendo fulano y tal, y la respuesta de ustedes será profesional, y si utilizan algún término técnico lo aclararán en esta declaración. Pero al ser profesional implica, hablen exclusivamente del tema, no se extiendan, no tienen que contar la historia de su vida, sino responder puntual y estrictamente, esperar a responder, a veces la ansiedad cuando se les pregunta los lleva a hablar mucho y muy rápidamente, esto tampoco está bien visto, y respondan, como dije anteriormente, solo lo que se les pregunta. ¿Usted atendió a fulano de tal? Sí. Punto. No digan, sí, lo atendí por esto. No. ¿Usted atendió? Sí, nada más. Afirmativo, si quieren, lo que quieran, pero no se extiendan demasiado. A veces hay preguntas, puede ser que en la declaración de ustedes esté presente dos abogados, un abogado defensor y un abogado de la otra parte, haya partes en conflicto tratando de sacarle alguna información a usted. Y a veces los abogados hacen preguntas medias básicas y uno tiene tendencia a ser medio chistoso o sarcástico cuando se hacen estas preguntas. Por favor, no lo hagan. Respondan, mire doctor, esto es de esta manera, la neurosis no es lo mismo que la psicosis, la neurosis de transferencia es tal cosa, la neurosis obsesiva es tal otra, la esquizofrenia es tal otra. ¿Sí? Expliquen, porque ustedes son los profesionales y son los únicos que saben en esa reunión. Y cuando termina esta reunión, en la cual habrán informado adecuadamente y en la forma más sucinta posible, despídanse cortésmente de todos los presentes, es una cuestión de buena educación, y pidan, esto es un derecho que les asiste como testigos, una copia de lo que ustedes han mencionado. Y para ir cerrando el bonus track número 2, en este punto, que es un modelo de consentimiento informado para el tratamiento por vía de teleconferencia, que lo propuse yo este año, y que va a estar a disponibilidad de todos ustedes y lo pueden pedir perfectamente. Es el modelo general de un consentimiento informado, pero específicamente para aceptar que el tratamiento sea por vía de telepsiquiatría o telemedicina o teleconferencia, apuntando a la resolución 282 y 686 que apuntan a el sistema de entrevistas y de la receta electrónica como está dada en estos tiempos, con todas las consideraciones y con la consideración final de que puede ser que en el curso del tratamiento se tenga que suspender la atención por teleconferencia y tenga que volverse a una atención presencial porque la complejidad del cuadro así lo amerita. Y el paciente firma puntualmente aceptando esta realidad de que concurrirá en forma presencial. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que no pueden atenderse por telepsiquiatría, como pacientes con ideación suicida, como pacientes psicóticos, o pacientes en cualquier tipo de emergencia o complejidad que ustedes consideren adecuado, ¿sí? Esto se escanea, se manda de mail a mail, se imprime, se firma
y se devuelve firmado, para el archivo del médico psiquiatra. Así que, recordando, por supuesto, lo primero y esencial sigue siendo no hacer daño, como decía nuestro colega Hipócrates, y también nuestro colega Robert Simon, maestro, decía con respecto al suicidio, que hay solo dos tipos de psiquiatras, los que tienen pacientes que se han suicidado y los que tendrán pacientes que se suicidarán, porque todos los jueces hoy en día saben que el suicidio en discontinuidad es inevitable. Y Sir William Osler, uno de los grandes maestros internacionales e históricos de la medicina, decía a propósito de la inexactitud de las cosas que hacemos, que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Así que muchas gracias a todos. Nos enfocamos en las preguntas esenciales y cualquier duda me escriben y ese es el mail. Doctora Pastore. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante la disertación y los casos que has contado, la verdad, impresionante. Todo lo que puede pasar. Así es. Bueno, la primera pregunta ya la contestaste solo porque era sobre el VALVA, así que vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Podrías enumerar algunos ejemplos de justa causa para poder hablar sobre el estado clínico del paciente con la justicia? Claro. El concepto de justa causa lo va a explicar y lo va a manejar cada paciente en particular, cada médico en particular, de acuerdo a una valoración individual que va a implicar hacer el menor daño posible a una de las partes. Por ejemplo, cuando un paciente revela una información que puede significar un peligro para sí o para terceros, está reunida la condición de la justa causa, con lo cual uno le avisa al paciente que no puede guardar el secreto profesional y que va a tener que informar esto a la autoridad competente y que, por supuesto, se terminó el tratamiento. Es decir, uno tiene que romper el deber de la confidencialidad con el paciente y ya nada será igual. En el caso puntual de esta paciente centroamericana que cuenta que tiene su esposa un narcotraficante y tiene un señor secuestrado, me parece que resulta bastante obvio que la conducta del médico debería ser, en principio, informar a la autoridad competente. Lo mismo si un paciente viene al consultorio, le pide a uno que no cuente nada a nadie, pero que se va a suicidar ese día. La idea implica que necesariamente uno tiene que accionar y tiene que decir que uno no puede guardar el secreto profesional y que va a denunciar este riesgo para tratar de evitar el fallecimiento de la persona. Así que este es el punto, una de las causas posibles. O cualquier otra causa que uno piense que podría ser un peligro para sí, para terceros. La otra situación que se me ocurre es cuando hay una persona que comunica, por ejemplo, un esposo, que informa en el curso del tratamiento que ha adquirido una enfermedad infectocontagiosa y que no quiere contárselo a su esposa. Digamos, bueno, es una situación complicada en la cual el profesional tiene que instar a todos los medios de que pueda revelar. Es decir, hay muchas situaciones de este tipo, como también hay otras que puede haber información de una posesión o de una herencia, de una situación determinada, que uno considere que si la revela le produce un daño al paciente que está en tratamiento, con lo cual uno puede decir, me amparo en el secreto profesional y no voy a... existe justa, en mi opinión, existe justa causa para callar, digamos, y no informar lo que me están preguntando, digamos, ¿no? Muy claro, Andrés. Consultan, ¿cuánto tiempo hay que guardar las historias clínicas? ¿3 años después de la última consulta? La idea sería con mayor seguridad, porque todavía hay controversia al respecto, que se guarde 5 años máximo. ¿Sí? Entonces, todo el formato electrónico o papel, guardarlo 5 años y después de 5 años puede desecharlo
no hay absolutamente ningún problema. Muy bien. La forma cada uno de llevar la historia clínica va a depender de la modalidad que uno quiera utilizar. Si la va a guardar en formato electrónico, obviamente tiene que tener un método de encriptamiento que sea seguro y que certifique que una vez hecha una anotación no pueda cambiarse ni borrarse ni nada por el estilo. Perfecto. ¿Es posible de alguna manera evitar el cambio de las recetas en la farmacia? Bueno, es una pregunta para la gente de marketing. ¿Qué pregunta, no? Claro, pero la pregunta, yo habitualmente pongo en algunas recetas al costado mayor eficacia por marca. Uno puede poner mayor eficacia por marca y ahí ya no debería cambiar el farmacéutico, el original que uno está prescribiendo ni la marca que está aplicando. Desgraciadamente, la ley de prescripción por nombres genéricos, mal llamada ley de genéricos, permitió un vacío legal, de mi opinión, importante, con lo cual los niveles de calidad de fabricación en la Argentina son desparejos y se tolera. Y no hay una farmacovigilancia como debería haber eficiente. Entonces, nos queda a nosotros, los profesionales de salud, ser responsables de cada prescripción y de lo que hacemos con nuestros pacientes. Perfecto. Con respecto al consentimiento informado a distancia, ¿se imprime y se firma y se envía el papel al psiquiatra o puede enviarse foto del consentimiento firmado? La idea es esto último, es decir, uno le manda al paciente por correo electrónico o por foto de WhatsApp el formulario, el paciente lo tiene que imprimir, firmar, fechar y devolverlo al psiquiatra, que también lo firmará, los echará y demás, y le mandará la parte electrónica al paciente para que tenga el documento con las dos firmas. Pero estaría muy bueno no solamente tenerlo en forma, está muy bueno, no solo tenerlo en forma virtual, sino también en forma física. Por eso menciono lo de tenerlo impreso, ¿sí? Bien. Es un documento muy importante. Otra consulta con respecto al consentimiento informado. Consultan si sirve el formulario de Google Docs que se lo envió por mail para que lo firme online. A ver, a partir del año 2014, diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación validó todas las comunicaciones electrónicas. Antes de esa fecha, la comunicación de mayor valor era la comunicación en formato papel. Y hoy en día, los juzgados y todo el ámbito judicial se maneja mayormente en forma virtual y electrónica, con lo cual el formato electrónico tiene un valor propio siempre y cuando sea inalterable y inmodificable. En mi opinión particular, para salvaguarda de todos y tal vez con rasgos obsesivos propios derivados de tanto tiempo de trabajo tribunalicio, yo me quedaría más tranquilo y recomendaría que lo tengan electrónico y lo tengan impreso en papel. No es tanta documentación y sí está bueno que mantengan ese formato de papel físico e inmodificable. ¿Por qué? Porque en la Corte Suprema tenemos colegas de un cuerpo llamado el Cuerpo de Calígrafos que tienen una expertise muy amplia en determinar antigüedad de papel, antigüedad de tinta, modificaciones, etcétera, etcétera, parte de un departamento informático, y pueden certificar la validez o la falsificación de documentación, especialmente cuando está en formato físico. Por lo cual recomendaría tener los dos cuando se trata de formularios tan fundantes como un consentimiento. Perfecto. Andrés, no tenemos más preguntas. Bueno, muy interesante todo. La verdad que da para charlar bastante, ¿no?, sobre este tema tan importante para los médicos, ¿no?, para cuidarnos un poquito.
Muy buena la charla. Nos encontraremos en una próxima disertación. Les Estamos a disposición. agradecemos a todos la presencia esta noche aquí. ¿Y querías comentar algo? Perdón. Ok, estamos a Ah, disposición de los colegas en el correo electrónico cuando ellos decidan tener alguna consulta. Muchas gracias, bueno, Alejandra, por tu calidez y por la presentación, y muchas gracias a todos por estar. por favor, un placer. Buenas noches a todos. Buenas noches.